Bueno, vamos a comenzar a ver. ¿Dónde está? Vamos a duplicar la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, esta clase la vamos a grabar para sus compañeros. A ver, a veces por motivo de trabajo no pueden venir. Hoy día vamos a hacer introducción al enrutamiento. Vamos a estar congelado acá. Perdón. Un segundo. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, continuamos entonces. Ya. ¿Qué hemos visto de enrutamiento? ¿Qué me podrían decir? ¿En qué consiste el enrutamiento? ¿Mm? Permite la comunicación entre diferentes redes. El router permite la comunicación entre diferentes redes, ¿no? ¿En qué consiste el enrutamiento? Que todas las conexiones de la red pueden comunicarse con otra mediante un gateway. Okay. Se utilizan los gateways para conectar, ¿no?, una red con otra a través de la puerta enlace. Muy bien. Y pues básicamente consiste en definir la mejor ruta, ¿no? Porque a veces cuando conectamos redes hay múltiples caminos para un mismo destino. Entonces el enrutamiento consiste en encontrar cuál es el mejor camino hacia el destino final. Pues ese es el concepto básico del enrutamiento. Nosotros hoy día vamos a concentrarnos un poco en el tema de enrutamiento, ¿no? Los principios básicos del enrutamiento, los fundamentos del enrutamiento, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, como saben, el enrutamiento tiene un equipo estrella, ¿no? Que es el enrutador, justamente, el router. Vamos a poner aquí el router. El router es un computador, ¿no? Básicamente el router es una computadora. Solo que es una computadora de propósito específico. Esa es su característica principal, ¿no? Ese propósito es enrutar, ¿no? No es como las computadoras que tenemos en el escritorio, que tienen múltiples propósitos, ¿no? Se le llama computadores de propósito general. Este es un computador de propósito específico, cuya función específicamente pues es encontrar el camino más adecuado para llegar a un determinado destino. Los routers conectan redes, ¿no? Los routers permiten conectar redes. Los routers son equipos de capa 3, ¿no? En otras palabras, de capa de red. ¿Qué más podemos mencionar sobre los routers? Son llamados gateways, ¿no? Es una manera común de llamar a un router, el gateway. ¿Correcto? Son algunas características que vamos a encontrar en todos los routers. Este dispositivo, al similar a los switch, tiene componentes, ¿no? Tiene memorias, tiene CPU, como es una computadora, tiene interfaces de entrada y salida y tiene memoria, ¿no? Memorias en plural. Okay, esos son sus componentes, ¿no?, de un router. Cuando hablamos de memorias, muy similar al switch, ¿cuáles son las memorias de un switch? Memoria flash, memoria RAM, ROM, una más, ¿no? NVRAM. Muy bien, estas son las memorias de un switch. En un router también se usan estas memorias, ¿ok? En nuestros routers también encontramos estas memorias. Vamos a ponerlas en un determinado orden. Vamos a comenzar con la memoria ROM. ¿Qué es lo que almacena la memoria ROM? El bootstrap, ¿no? El bootstrap. ¿Qué más?
aquí se carga el algoritmo para hacer la prueba de autodiagnóstico, el POST, ¿no? Aquí encontramos las pruebas de autodiagnóstico. Luego encontramos, por ejemplo, la Flash. En la Flash vamos a encontrar nosotros el sistema operativo, ¿no? El iOS de Cisco. Luego vamos a poner la NVRAM. En la NVRAM encontramos el archivo de configuración, ¿no? Este archivo de configuración llamado start app config, ¿no? Eso lo encontramos en la NVRAM. Y en la memoria RAM encontramos los procesos. Correcto. En un router esto es similar, ¿okay? Tanto en el router como el switch tienen 4 memorias, ¿no? Y en ellas almacenan diferente tipo de información. Sus interfaces del router. Tiene dos tipos de interfaces. LAN y LAN. Ah, correcto, no, pero vamos a hacer más genéricos todavía. Interfaces de administración e interfaces de red. Ahora, dentro de las interfaces de red, tenemos las interfaces LAN y las interfaces WAN. Es correcto. Dentro de las interfaces de red podemos decir hay interfaces WAN y hay interfaces LAN. Pero tiene interfaces, ¿no? Estas interfaces son de entrada y salida porque por ahí pueden, ¿no?, recibir y enviar información. Hasta ahí estamos. Este es uno de los dispositivos estrella, pues, en la capa de red, ¿no? Porque cumple una función muy importante. Gracias a este equipo que conectamos las redes y gracias a estos equipos está conectado el mundo, ¿no? Porque el mundo está lleno de redes que se tienen que interconectar entre sí. Muy bien. Vamos a volver acá a nuestra diapositiva. Los routers tienen características, ¿no? Aquí se mencionan algunas. Vamos a restaurar la pantalla un momento. Ya, mejor así. Los routers tienen que cumplir con ciertas características. Aquí estamos viendo, vamos a comentar cada una de ellas. Esas son características de una red, ¿no? Una red tiene topología, otra característica de la red es la velocidad, es una red a 10 megas, a 100 megas, a 1 giga, 10 gigas, ¿no? Costos, dependiendo del tipo de cable, si usas con fibra, si usas con cable UTP, categoría 5, categoría 6, varía el costo, los equipos, las marcas también varían el costo. La seguridad depende del diseño, ¿no? Si incluyes un firewall, ¿no?, o si configuras los equipos, como por ejemplo nuestro switch que usamos por security. La disponibilidad, ¿no? Hay equipos que soportan, pues, doble fuente, o puedes establecer doble enlace entre dos equipos para que si un enlace falla el otro enlace pueda funcionar. La escalabilidad, el diseño jerárquico que vimos en las primeras semanas es un diseño que permite que el crecimiento, y la escalabilidad es una forma de medir la capacidad de crecimiento de las redes. La confiabilidad, ¿no?, también depende mucho de la robustez del equipo que estamos utilizando para que no falle, ¿no? Bueno, son características generales de cualquier red, ¿no? ¿Por qué elegimos el enrutamiento? Porque el enrutamiento es el responsable de interconectar redes, y si no interconectamos redes no podemos conectarnos con el mundo exterior. Entonces, cuando ya necesitamos salir de nuestra red para ir a otras redes, ahí se hace necesario el router, ¿no? Y las redes, pues, en el mundo necesitan de estos equipos enrutadores. Eres el responsable del tráfico entre redes, por eso es necesario el router. No podríamos vivir a nivel mundial con una red switching, no se puede, ¿no? Las redes de switching se manejan internamente en cada red, y cuando quieres comunicarte ya con otras redes necesitas la participación de un enrutador. Los routers, hemos dicho, son computadoras que tienen diferentes tipos de memoria, obviamente tienen un sistema operativo también, ¿no?, igual que cualquier computadora, pero este es un sistema operativo de redes, ¿no? Cisco utiliza el iOS, Alcatel utiliza el AOS, ¿no?, de Alcatel Operative System, ¿no? Juniper utiliza Junos, ¿no?, de Juniper Operative System, y así las marcas de diferentes de equipos de comunicaciones crean su propio sistema operativo de red para sus equipos de comunicaciones. Aquí vemos esta tablita, ya la hemos
visto, ¿no? En la memoria RAM los procesos, en memoria ROM, ¿no? Acá está el Bootstrap, que son las instrucciones de arranque, el software básico de diagnóstico, que es el POST, ¿no? En la NVRAM los archivos de configuración, en la Flash el IOS, e incluso podemos almacenar otros archivos en la NVRAM. En el router encontramos diferentes tipos de interfaces. Aquí podemos ver algunas de ellas. Aquí estamos siendo más específicos todavía. Tenemos el puerto auxiliar, el puerto consola RJ45 y el puerto consola USB. Estos tres son puertos de administración, ¿no? Ya los hemos visto en el equipo. También tenemos puertos de red. Aquí está puerto de interfaces LAN, ¿no? Interfaces LAN. Estas son puertos USB para conectar unidades de almacenamiento en caso de que quisiéramos hacer backup de algunos archivos, lo podemos sacar. Como si fuera una computadora que le pones un USB, puedes copiar tus archivos al USB y te los llevas, ¿no? Lo saca, te detecta el sistema operativo iOS, detecta incluso plug and play, pones el USB y te detecta, te monta automáticamente la unidad flash. Y ya con comandos puedes copiar los archivos a tu USB. Esto es un slot. Ya habíamos mencionado también sobre los slots. Hay routers, la mayoría de la marca Cisco vienen con slots, o sea, viene vacío, con spans donde nosotros podemos poner tarjetas, ¿no? Este es un slot mejorado de alta velocidad para interfaces WAN, ¿no? WAN Interface Card. Aquí tenemos dos ranuras para tarjetas flash, ¿no? De 4 gigabytes, ¿no? Y dos ranuras dobles, ¿no? De doble ancho, dicen, para igual interfaces WAN de alta velocidad mejoradas. Entonces, a modo resumen, solamente hemos validado esto que hemos mencionado, ¿no? Que los routers tienen interfaces de administración, que son el puerto auxiliar y los puertos consola, USB y RJ45, y las interfaces de red, que pueden ser LAN o WAN. Los routers interconectan redes. Aquí en este ejemplo, vamos a maximizarlo un poquito, podemos ver cómo ese router, bueno, acá hay varios routers, ¿no? Las sucursales necesitan de un router para conectarse a internet, por ejemplo. Incluso las oficinas pequeñas o domésticas, ¿no? En casa usamos un router para conectarnos a internet. Entonces los routers están presentes, y dentro de internet también hay más routers todavía que están interconectando las redes. Los routers están presentes, ¿no? Cuando necesitamos interconectar redes. Los routers eligen mejor las rutas, o mejor dicho, eligen las mejores rutas, ¿no? Para llegar a un destino. Esa es su función principal, ¿okay? Debe determinar la mejor ruta para enviar paquetes. Aquí mismo, ¿no? Si este router necesita enviar paquetes a la oficina doméstica, bueno, podría haber un camino por aquí, puede haber otro camino por acá. Él tiene que elegir por dónde lo va a enviar. Y cada router que va tomando la posta elige la mejor ruta hacia el destino. Okay. Los routers reenvían paquetes a su destino. Entonces, ¿no? Reenvían paquetes a la interfaz indicada según la tabla de enrutamiento. Bueno, ¿cómo es que el router decide? ¿Cómo decide? Porque el router, una vez que recibe un mensaje, se pregunta, ¿y ahora por dónde lo envío? Porque los routers tienen múltiples interfaces, ¿no? Si vemos, este router tiene varios puertos. Entonces, cuando el router recibe un mensaje, se va a preguntar, ¿y ahora por dónde envío este mensaje? ¿No? El router recibe el mensaje, ingresa al router, y el router se pregunta por cuál de mis puertos debe salir, ¿no? Porque el router puede tener 3, 4, 5 puertos, no necesariamente va a trabajar con un puerto, ni con dos, ¿no? De hecho, con un puerto nunca vamos a encontrar un router mínimo. Un router debe tener 2 puertos, ¿no? Pero el router se tiene que preguntar, si está ingresando este mensaje, ahora, ¿por dónde lo voy a enviar? ¿Por cuál de todos mis puertos debo de retirar este mensaje, ¿no? Ingresa por acá, pero ¿por dónde lo envío? Esa pregunta la tiene que responder el router de inmediato y rápido. Para eso, el router hace esta consulta en una tabla, ¿okay? Que es la tabla de enrutamiento. Los routers implementan una tabla, ¿no? Es la famosa tabla de enrutamiento. Esta tabla le va a decir al router por cuál de las interfaces tiene que salir el paquete. Entonces, el router recibe un mensaje, consulta en la tabla de enrutamiento y decide por cuál de los puertos enviar el mensaje. La tabla de enrutamiento tiene que tener la respuesta. Si en la tabla de enrutamiento no encuentra la respuesta de por dónde debe enviar ese mensaje, entonces el paquete es eliminado. Y el router envía un mensaje de control de respuesta al origen, indicándole que la red de destino es inalcanzable. ¿Correcto? Ese es el mensaje. A veces hacemos, por ejemplo, ping, ¿no? Hacemos ping a una dirección IP y nos llega un mensaje que dice red de destino inalcanzable. Esa respuesta
Es una respuesta de un router. Es el router que nos está enviando un mensaje